Ya, bien. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Gianpiero Guamán Asensio y soy miembro del Comité de Geotecnia de ASTMTEC. Primero que nada, les damos la bienvenida a este primer evento. El tema de hoy es Introducción a Geosintéticos. Queremos agradecerles por su interés y asimismo por la disposición de asistir y participar a este evento. Para un mejor desarrollo del tema, por favor, les sugerimos que mantengan apagados sus micrófonos y en caso tengan alguna pregunta la pueden hacer en chat público o también por interno, enviándolo a mí o en este caso a Nayeli Quispe. Las preguntas también serán contestadas al final de la ponencia. Asimismo, se les enviará un foro de satisfacción. Esto servirá para ver y corroborar la asistencia de las personas. ¿Qué significa ASTM? American Society of Testing of Materials. Es una de las organizaciones internacionales de desarrollo de normas más grandes del mundo que proporciona un foro para el desarrollo y publicación de las normas consensuadas voluntarias internacionales para materiales, productos y sistemas de servicios. Asimismo, publica estándares internacionales, documentales, técnicos e información relacionadas a esto. ASTM organiza y desarrolla eventos relacionados a las tecnologías e industrias, asimismo para incentivar el uso de las normativas y su importancia en los procesos de calidad, mediante la difusión de estándares y normativas ASTM aplicadas a ensayos y productos de materiales. ¿Para quiénes? Para la comunidad TIUTEC. Bien, para el desarrollo de esta ponencia contamos con el ingeniero José Armando y de antemano también agradecemos mm, por haber aceptado ser parte de esta ponencia y bueno, estoy seguro. Un momento, ahora para comenzar, vamos a presentar a nuestro ponente. Es el ingeniero José Armando Pérez Pérez. Es ingeniero civil de la UNAM, especializado con más de 18 años en geosintéticos, construcción e ingeniería marítimo portuaria. Su trayectoria la ha enfocado en el área técnica y comercial de empresas dedicadas a la implementación de sistemas para la construcción de infraestructuras y edificación. Bien, ahora le daremos pase al ponente para que realice su exposición. Muchas gracias, Jean-Pierre. Es un gusto formar parte del evento. Le agradezco mucho a Esmeralda y a todo el equipo del capítulo estudiantil de ASTM por su amable invitación y que espero que la verdad es que esta sea la primera de varias que podamos hacer algunos eventos juntos, porque bueno, en particular en el tema de geosintéticos, que es como bien comentaste, una de mis especialidades, pues es un tema muy amplio. Lo mismo tenemos, como veremos ahorita en la presentación, temas muy enfocados a la geotecnia, muros de contención, tenemos eh, estructuras de protección, tenemos refuerzo de suelos, etcétera, y cada uno puede ser tan extenso como nosotros queramos, incluso llegándolo a hacer en cuestiones de poder hacer un curso de varios días en una semana. Pero bueno, no les tomo más tiempo. Voy a apagar mi video y voy a pasar ya a la presentación y vamos avanzando. Y ustedes me dicen si en algún momento quisieran hacer una pequeña pausa. Yo calculo que estaremos llevándonos más o menos una hora y media en la presentación total y después pues tenemos espacio para preguntas y respuestas como ustedes bien lo comentaron. Vamos a compartir.
Ahora si me pueden hacer favor de comentarme si ven la presentación. Sí se puede visualizar, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como bien comentaron, vamos a hacer lo que le llamamos introducción a los geosintéticos. Y nuestro temario al día de hoy vamos a hablar un poquito de la historia y los polímeros más usados en nuestro tema. Vamos a hablar la definición, algunas ventajas, los diferentes tipos de geosintéticos, sus funciones, sus propiedades, donde en las propiedades vamos a ver muy específicamente las normas en las que nosotros nos basamos de ASTM para la evaluación de nuestros materiales y finalmente veremos algunos ejemplos de lo que son las aplicaciones de estos diferentes materiales. Hablando de la parte de la historia, bueno, pues empezamos por ahí de 1839 con el método del procesamiento del caucho natural. Aquí es muy importante comentar y bueno, siendo nuestras culturas tan similares, la peruana y la mexicana, pues sabemos que el uso del caucho natural viene desde nuestras culturas ancestrales, como son la maya, la azteca acá en México o la inca allá en Perú, que es impresionante la cantidad de similitudes que tuve la oportunidad de estar allí en su hermoso país hace algunos años y me di cuenta que tantas cosas tenemos de similares. De ahí el caucho, bueno, pues fue principalmente, como saben, digamos, nuestro primer plástico. Pasamos a la vulcanita y demás. Y uno de los más importantes que tenemos es en 1872 el cloruro de polivinilo, mejor conocido como PVC, que es uno de los materiales muy usados en el área de geosintéticos. Después pasamos al tema de los plásticos y termoplásticos, donde en 1942 se empieza a usar el poliéster OPET, digamos hoy en día uno de los dos más usados. Tenemos en 1935 el polietileno de baja densidad, que hoy se usa en algunos tipos de geomembranas, pero no es tan utilizado como polietileno de alta densidad, que empieza a usarse en 1951. Ese mismo año viene el otro polímero que es de los más usados junto con el poliéster, que es el polipropileno. Y bueno, de ahí llegamos hasta el polietileno de baja densidad que también usamos hoy en día. Como ustedes saben, ha habido mucho más desarrollo en polímeros y hoy tenemos materiales como el polivinilo de alcohol o PVA, que también se usa, ya que genera muy altas resistencias. Tenemos el Kevlar y algunas de estas fibras que son también, aunque no tan usadas en el tema de geosintéticos, sí llegan a ser utilizadas en algunas ocasiones. Nosotros hablamos principalmente de dos tipos de lo que son los monómeros y los polímeros, y nuestros geosintéticos estarán enfocados principalmente en el tema de polímeros. Les pido por favor que recuerden mucho esta imagen de los clips, porque de aquí nos dará el por qué usamos unos materiales más que otros en ciertas aplicaciones. Estas imágenes lo que nos dicen es más o menos cómo están alineadas digámoslo así, las partículas de los polímeros, y esto va a generar en cómo desarrollan su resistencia en el mediano y de largo plazo, y el por qué hay polímeros que no son recomendables para el uso en ciertas aplicaciones que requieren desarrollar una resistencia a largo plazo, como pudiera ser el polipropileno, que andaría más o menos en estos dos tipos, y acá tendríamos al polivinilo, al poliéster, etcétera, etcétera. Esto vamos a entrar con un poquito más a detalle más adelante.
¿Qué es un geosintético? Esto con base en la norma ASTM 4439, ya la actualizada en el 2020, nos dice que los geosintéticos son productos planos fabricados con materiales poliméricos que se utilizan con suelo, roca u otro material de ingeniería geotécnica como parte integral de un proyecto, estructura o sistema artificial. Esta parte es muy, muy importante. El tema del material polimérico y su interacción con materiales de geotecnia. De ahí su nombre. El geo, viene obviamente de geotecnia, y sintético viene del que están fabricados con un material sintético o polimérico. Por eso se les llama hoy en día geosintéticos. Esta definición también la pueden encontrar en esta publicación de la Federal Highway Association, que son las guías para la diseño y construcción con geosintéticos. ¿Cuáles son sus ventajas? Esto es algo muy, 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 muy importante. Son productos que son fabricados en ambientes de control de calidad estandarizados, lo que impacta directa y favorablemente en sus propiedades y desempeño. Pueden ser instalados rápidamente, normalmente no requieren de una mano de obra especializada, salvo algunos de ellos que requieren ciertos equipos, la mayoría simplemente se extienden sobre el terreno y empiezan a funcionar prácticamente al momento. Reemplazan o disminuyen materiales o sistemas tradicionales como materiales de banco, sistemas suelo cemento o con el mismo e incluso con mejor desempeño. ¿Qué pasa? La ventaja que nos da el uso de los geosintéticos es que podemos hacer el diseño utilizando los materiales que tenemos nosotros en el lugar. No necesariamente tenemos que traer un material de banco que pudiera estar a una gran distancia, sino que incluso si estamos pensando que tenemos materiales muy plásticos, arcillosos, limosos, etcétera, pero nuestros bancos están muy lejos. Nosotros tomamos esas características del suelo, del que tenemos en el lugar, y con eso hacemos nuestro diseño y ajustamos lo que el geosintético requiere para dar el soporte que nuestra estructura está buscando. A estructura me refiero independientemente de que sea, si es un muro, si es un muro mecánicamente estabilizado, si es un refuerzo de cimentación o el reforzamiento de la estructura de un pavimento. En fin, eso es lo de menos. Incluso podemos llegar a construir nuestras estructuras sin tener que quitar la capa vegetal que normalmente se realiza en los procesos tradicionales. Simplemente quitamos la capa más grande y sobre lo que serían antes de hacer el deshierve, como le llamamos acá en México, colocamos nuestros materiales y podemos construir ahí sin necesidad de hacer un movimiento adicional. Pueden reemplazar a métodos tradicionales complicados de diseño y construcción. Pueden representar soluciones económicamente comparativas y su impacto ambiental puede ser mucho más reducido que las soluciones tradicionales. Esto es con el tema que está hoy muy de moda, que es la reducción de la huella de carbono, pues podamos bajar eso hasta la mitad de lo que son los procesos tradicionales de construcción en general. Vamos ahora ya a hablar de los diferentes tipos de geosintéticos que tenemos en la actualidad y vamos a empezar por el más común, el más usado, el más antiguo, que son los geotextiles. Por su nombre, obviamente entendemos que es una lámina, es un textil, son láminas continuas de fibras tejidas o no tejidas, ahora vamos a hablar un poquito de ello, flexibles y permeables. Es muy importante esto, los geotextiles siempre son permeables. Hay algunos que tienen una muy baja permeabilidad, pero al final del día siempre van a dejar
dejar pasar el agua. Tenemos diferentes tipos como son los punzonados, el spunbonded, tejidos de cinta plana, multifilamento, alta tenacidad, monofilamento. Y esto es más que nada según la manera en que estén fabricados y cómo es su fibra para la fabricación. Textiles, tejidos, como comentamos, pueden ser cintas, fabricados con monofilamentos y filamentos. Normalmente son fabricados con arreglos perpendiculares entre fibras, más o menos perpendiculares, y tienen una relativa baja deformación versus una alta resistencia. Aquí tenemos algunas imágenes de diferentes tipos de geotextiles tejidos. Y aquí les muestro lo que es una foto al microscopio para que ustedes puedan ver la diferencia en lo que es un geotextil de cinta o de monofilamento contra un geotextil fabricado con cintas de multifilamento. Los geotextiles no tejidos, por el contrario, son fabricados con filamentos continuos, como pueden ser esta imagen, o cortos. Su arreglo es aleatorio, como podrán ver en las imágenes, y pueden ser fibras estabilizadas mecánicamente, químicamente o térmicamente. Esta imagen que ven a su lado derecho, como pueden ver, las fibras se ven más planas que la otra. Esta está fijada, normalmente lo que más usamos es térmicamente. Se dice que están termofijados o termofundidos, pueden ser en una o en ambas caras. Y este es simplemente un arreglo mecánico. Este es el tipo de máquinas que se usa. Se hacen varias capas de la fibra tendida, se pasa por esta prensa. Esto es lo que se le llama el agujado, que es como lo hacían nuestras abuelitas cuando tejían con ganchillo. Pasa la fibra, las agujas las hacen que se amarren unas con otras y para darle mayor estabilidad y generar mayor resistencia se puede hacer adicional el termofijado. El segundo tipo de geosintéticos más usados en la actualidad es lo que le llamamos geomallas. Existen igual diferentes tipos según su manera de fabricación, que son las coextruidas, las soldadas y las tejidas. Las coextruidas, aquí tenemos dos tipos, una biaxial y una uniaxial, y su diferencia lo veremos un poquito después, pero bueno, está en la manera en cómo desarrollan la resistencia. Las biaxiales normalmente están diseñadas para tener una resistencia en ambos sentidos, de lo que le llamamos estas partes que son las costillas, y las uniaxiales están diseñadas para generarla solamente en la costilla principal, en esta parte larga. Se les llama coextruidas porque están fabricadas de manera en que se coloca una lámina, en este caso de polipropileno, la biaxial y la uniaxial de polietileno, y se perfora. En el caso de las soldadas, se generan las tiras, que pueden ser de PVA o de poliéster, es lo más común, y los puntos de unión entre una tira y otra están soldados, que puede ser por termofusión o por acción eléctrica. Y las tejidas, como su nombre lo dice, pues bueno, se tejen muy similar a los geotextiles tejidos, una capa sobre otra, y se generan normalmente las tejidas. Lo más común es usar las uniaxiales, pero bueno, igual también existen geomallas biaxiales tejidas. ¿Qué es una geomalla? Es un geosintético que consiste en costillas paralelas, interconectadas con una estructura abierta que permite que el suelo pase a través del plano y proporciona refuerzo al suelo por interacción de las partículas. Del mismo, con la estructura promoviendo asentamientos uniformes y controlando deformaciones diferenciales. Es muy importante
Las geomallas las podemos usar prácticamente también con cualquier tipo de suelo, pero es mejor usarlas con materiales granulares. Hablemos de arenas en diferentes gradaciones, gravas e incluso con roca, siempre y cuando la roca no sea demasiado grande. Los principales polímeros con los que se fabrican las geomallas es el polietileno de alta densidad, el poliéster con un recubrimiento normalmente es PVC, pero ya hoy en día algunos recubrimientos adicionales. Tenemos polipropileno, el PVDA que les comentaba, y también hay algunos tipos de geomallas que se usan para el tema de repavimentación que se fabrican con fibra de vidrio que llevan adicionalmente un recubrimiento que puede ser o bitumen o un polímero que les permite adherirse a la mezcla asfáltica de nuestros pavimentos. Como les comentaba yo, existen 3 tipos diferentes que son las soldadas, extruidas y tejidas. Hablemos del tercer tipo de geosintéticos más usado, que son las geomembranas, que son láminas continuas, esto es muy importante, son continuas, flexibles y que se usan como barreras de fluidos, gases o vapores. Son láminas, aquí es importante, en vez de la diferencia con los geotextiles es que estas son láminas, el geotextil es un tejido. Como pueden ver, son diferentes formas y diferentes materiales también en su fabricación. Tenemos el polietileno de alta densidad liso, el que es texturizado, que puede tener estas pequeñas formas, dependerá del fabricante qué tipo tiene este texturizado. Puede ser texturizado en una sola cara o en ambas caras, y esto se usa normalmente para darle cierta rugosidad a la cara de la geomembrana y evitar que haya un deslizamiento, ya sea del material que vamos a colocar encima o de la geomembrana sobre el material en que la vamos a colocar. El PVC, tenemos también la Signal Layer. Estos dos normalmente son PVC, la diferencia es que esta es una, digamos, bicapa que le da un color hacia un lado y normalmente hacia el interior es negra o gris, como esta que está acá. Es una lámina muy flexible. Normalmente son rollos mucho más pequeños que en los otros, lo que nos permite ajustar plano. Y el PVC es uno de los más usados para la impermeabilización del recubrimiento primario en túneles. Tenemos el PVC reforzado, que normalmente se usa para la impermeabilización de cubiertas en naves industriales, y el refuerzo lo que permite es disminuir la deformación que las geomembranas por sí solas tienen. Las geomembranas en general pueden soportar deformaciones hasta del 300% sin que tengan una falla como tal. Y por último, tenemos el polipropileno. Hay incluso algunos otros materiales, pero estos son los, digamos, 3 más comunes. Hay incluso combinaciones de ambos, dependerá, y podemos tener, de lo que veremos un poquito más adelante, que les llamamos geocompuestos, donde combinamos algunos, como pudiera ser una geomembrana con un geotextil o una geomalla con un geotextil. Tenemos, hablando ya de ellos, los que le llamamos los geocompuestos, que son materiales fabricados en una combinación de 1 o 2 materiales. Tenemos, por ejemplo, los bentoníticos, donde estamos combinando diferentes tipos de geotextiles con una arcilla bentonítica en la parte interior, muy usada en el tema minero para la impermeabilización, sobre todo de las presas de Jales, donde podemos tener una fuerte contaminación de nuestros terrenos. Tenemos drenes verticales muy usados en la construcción portuaria o cuando requerimos generar asentamientos controlados en nuestros suelos. Tenemos lo que le llamamos un concreto encapsulado, donde
tenemos una formaleta o una cimbra hecha con geotextil tejido, a la cual se le cuela normalmente concreto de ciertas características, pero puede ser también mortero, y que nos permite generar una protección, en este caso, para una ribera de un río. Tenemos geocolchones, lo que nosotros le llamamos colchones marinos, donde combinamos una estructura fabricada con geomalla, que puede ser biaxial o uniaxial, dependiendo de las características y del requerimiento de resistencia, y que va combinada con una capa de arena de roca muy similar a lo que a lo que le llamamos a los famosos gaviones de malla de acero, pero que están más enfocados a proyectos donde van a estar, si no todo el tiempo, la mayor parte del tiempo con efecto del agua, ya sea completamente sumergidos o para proteger alguna ribera, ya que la geomalla, obviamente por ser plástico, no genera ninguna degradación por oxidación, por decirlo de algún modo. Y bueno, por otro lado, lo que les comentaba, los materiales para repavimentación, donde tenemos combinaciones de geotextiles y geomallas. En este caso, la foto en particular es una geomalla de fibra de vidrio y que lleva un geotextil, es un polimérico, el cual le va a dar la adherencia con la capa de pavimento que vamos o a reforzar o a adicionar. Posteriormente hablamos ya del tema de lo que le llamamos los geotros. Son materiales igual geosintéticos, pero que, bueno, cumplen algunas funciones adicionales como son las geoceldas, que pueden ser usadas como parte de una estructura de refuerzo, ya que tienen un muy alto grado de confinamiento que permite aumentar la resistencia del material que colocamos dentro de la estructura. Como pueden ver, es una estructura de estilo panal de abejas, la cual va rellena con el material geotécnico que nosotros estemos diseñando. Aquí en la foto en particular está usada para control de erosión, pero puede ser usada, como veremos en las aplicaciones, como parte de la estructura de pavimento. Tenemos mantos para control de erosión, normalmente colocados sobre diferentes tipos de taludes o como caras de los muros mecánicamente estabilizados, y que están pensados para dar un soporte a la raíz y a la vegetación en lo que ésta se establece. Una vez que la vegetación se establece, nuestros mantos quedarán solamente como un refuerzo adicional, ya que la vegetación es la que va a generar esa protección final. Es muy importante pensar que los geosintéticos en general lo que buscan es interactuar con el medio ambiente y ayudarlo a que por sí solo se regenere. Son materiales sumamente amigables y, como les comentaba, pues no necesitamos eh, hacer movimientos de materiales de banco para poder trabajar. Tenemos la geoespuma, que es una estructura normalmente de poliestireno, que son usados para generar estructuras aligeradas, en estructuras de puentes, en cuestiones de diques, y normalmente la geoespuma va en combinación con algunos otros materiales. Otra de las aplicaciones, que es en particular uno de de los puntos a los que yo en particular me dedico y que es algo que la verdad me gusta mucho, es el tema de los tubos geotextil. Son estructuras, se le puede llamar cilíndricas, y de ahí su nombre, aunque en realidad, como pueden ver en la imagen, no quedan o no deberían de quedar como un cilindro, porque si las dejamos demasiado redondas, tienden a voltearse. Son estructuras que van rellenas de arena, aunque no necesariamente es el único. La arena se bombea dentro de la estructura
el agua que tiene esa arena sale, regresa a la zona donde nosotros estamos y podemos generar estructuras de protección. Los tubos geotextil adicionalmente tienen otra aplicación que es para el secado de lodos. Esto nos permite tratar lodos mineros, tratar desechos de tipo orgánico, de granjas porcícolas, apícolas o de procesamiento de alimentos con mejores características y mucho más rápido que los procesos tradicionales, con lo cual ayudamos a eliminar temas de malos olores. Tenemos un material confinado ya desde un inicio que permite un mejor manejo y en ciertos tipos de materiales nos ayuda también a darle un segundo uso, como pudiera ser un compostaje, pero esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pregunta, ¿voy muy rápido? ¿Voy bien? Profe, pasa. Muy bien. ¿Seguimos? Perfecto. Bueno, ¿para qué sirven? Aquí vamos a hablar ya un poquito más de las aplicaciones. Como comentamos, los geosintéticos contribuyen al mejoramiento de las propiedades de los suelos, principalmente cumpliendo una o varias de las siguientes funciones. Tenemos digamos que la principal o la primera que fue para la que se crearon es la separación de materiales. Esto quiere decir que van a ser una especie como de frontera entre nuestro terreno natural y nuestros materiales que formarán la estructura. Con esto garantizamos que al recibir nuestra estructura las cargas para las cuales lo diseñamos, no va a haber un movimiento y no vamos a tener una pérdida y no se van a combinar ni el terreno natural con nuestro material de la estructura, ni la estructura con nuestro terreno natural. Tenemos filtración, esto quiere decir que dejamos pasar el agua y mantenemos nuestros materiales en la estructura. Tenemos drenaje, que es la combinación de la filtración y la separación, donde le decimos al agua no solo pasa, sino que le decimos por dónde y hacia dónde la vamos a hacer que se vaya. Tenemos confinamiento, esto quiere decir que la vamos a mantener en un lugar. Refuerzo, impermeabilización, principalmente con las geomembranas. Tenemos protección. Y ahora vamos a ver un poquito más a detalle cada una de ellas. ¿Qué es la separación? Es el mecanismo mediante el cual se evita la mezcla de dos materiales distintos manteniendo su integridad, propiedades y funcionamiento. Nosotros tenemos en general en el área de los que nos dedicamos a los geosintéticos, decimos que 10 kilogramos de roca colocados sobre 10 kilogramos de fango o lodo resultan en 20 kilogramos de lodo o fango. Cuando nosotros colocamos nuestra barrera, si no la tenemos, nuestros materiales se van a combinar. Al tener nuestra barrera en esta línea negra, los materiales al recibir la carga van a estar siempre en su lugar. La filtración involucra el movimiento de un líquido, o puede ser un gas, normalmente es un líquido, a través del geosintético, el cual debe al mismo tiempo retener las partículas de suelo. Aquí un pequeño video donde tenemos el agua pasando sobre nuestra estructura, tenemos nuestra capa de geotextil, el agua pasa, pero nuestra estructura de suelo se mantiene en su lugar. El agua ayudará obviamente a generar una mejor compactación, a acomodar las partículas, pero las partículas no van a pasar. Esto sería desde el agua, digamos, lluvia hacia nuestra estructura. Sin embargo, esto es en ambos sentidos. Si nosotros tenemos un nivel freático
considerablemente alto, pues bueno, aquí vamos a, el agua hacia arriba movería las partículas de nuestro terreno, pero el geotextil va a filtrar, puede dejar pasar el agua sin que el terreno natural vaya a afectar nuestra estructura del pavimento como tal. Por aquí quedó una línea pintada. El drenaje, como les comentaba, aquí involucra el movimiento del líquido a lo largo del plano del geosintético y al mismo tiempo es lo que comentaba hace un momento, tenemos la función de la filtración, pero le decimos al agua hacia dónde tiene que salir. Nosotros dejamos que pase el agua, esto es un geosintético para la protección de una estructura de cimentación, una dala, una losa, lo que ustedes gusten. El agua pasa por la estructura del geosintético filtra el terreno y le decimos al agua, ¿sabes qué? Tienes que salir por este. Aquí dejamos a lo mejor un tubo ranurado en la parte de abajo, tenemos una cuneta, tenemos, no sé, la estructura que nosotros decidamos y diseñamos es a través a la cual le vamos a decir al agua, tienes que salir específicamente por ese punto. El confinamiento. Se trata de un tipo de refuerzo particular que consiste en impedir el movimiento lateral de las partículas de suelo. Nosotros tenemos nuestra estructura, la cual va a recibir una carga que va a generar un movimiento lateral de nuestra estructura. Discúlpenme. Y en este caso, lo más común es el uso de geomallas, pero también las geoceldas funcionan para ello, por lo que le llamamos interlock o que pudiera definirse en español como trabamiento. El suelo va a quedar dentro de la estructura de nuestro geosintético y el geosintético va a generar una fuerza en sentido contrario a la fuerza de desplazamiento lateral que genera nuestra fuerza sobre nuestra estructura. En este caso, la imagen sería una capa de pavimento, pero bueno, lo mismo es para una estructura de un muro o algunas otras aplicaciones. El refuerzo como tal es una mejora sinérgica de resistencia total del sistema creado por la introducción de un geosintético. Perdón, a un suelo que es bueno en compresión, pero pobre en tensión. Esto es lo mismo en el suelo que lo que hace el refuerzo de acero en una estructura de concreto. Cuando ustedes vayan ya al campo, desgraciadamente, llegarán a oír que los geosintéticos mejoran la capacidad de carga del suelo. Este ha sido un error que desgraciadamente mucho tiempo se estuvo generando y que debemos dentro de lo más posible eliminar. El geosintético jamás va a cambiar la capacidad de carga del suelo. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, la capacidad de carga del suelo es una característica inerte, las características del suelo como tal, a la manera en que está constituido. Si nosotros queremos cambiar la capacidad de carga del suelo, lo que tenemos que cambiar son las características de nuestro suelo, poniéndole un aditivo adicional o cambiando la graduación, etcétera, etcétera. Eso es lo de menos el cómo. El geosintético no puede hacer eso porque no va a cambiar la característica del suelo. Lo que va a hacer el geosintético es dar la resistencia adicional que el suelo no tiene para soportar las cargas o solicitaciones que nosotros requerimos, por decirlo de manera muy genérica. Si nuestra estructura requiere que el suelo tenga una capacidad de carga de 3
pero el suelo que tenemos tiene solamente uno, entonces el geosintético lo vamos a diseñar para que complete esa y tome esos dos que el suelo por sí solo no tiene. Ajá. El suelo, el geosintético le va a dar el refuerzo adicional que el suelo por sí no tiene para soportar las solicitaciones que nosotros le estemos dando. Jamás vamos a cambiar la capacidad de carga del suelo. Como ven aquí, bueno, tenemos tres principales mecanismos en los pavimentos y terraplenes, que es membrana tensionante, cortante, perdónenme, y anclaje. La impermeabilización, esto es muy rápido, ya hemos hablado un poquito, es simplemente generar una barrera de fluidos donde evitamos que el líquido, hablemos en general de fluidos porque podemos hablar también de gases, pasen hacia nuestra estructura. Lo más usado es obviamente líquidos y sobre todo si estamos hablando de fluidos que pueden contaminar nuestro medio ambiente. En rellenos sanitarios, donde vamos a impermeabilizar la estructura para evitar que los lixiviados pasen a nuestra estructura. Como les comentaba, en minería es donde más se han usado, dado el grado de químicos que se usan, que pueden ser altamente contaminantes para nuestros suelos. O también podemos generar un almacenamiento controlado, sobre todo, por ejemplo, en agricultura de cierto nivel, donde debemos mantener una cantidad de agua suficiente para el riego de nuestros sembradíos o en ganadería para que el ganado no tenga que caminar demasiado entre un punto de toma de agua y otro. Bueno, hacemos ese almacenamiento para que tengamos siempre la cantidad mínima de agua para poder generar una actividad económica bastante sencilla y sobre todo desde el punto de vista de lo que hoy hablamos como sustentable y controlado. Protección. Yo creo que hoy en día el tema de protección es uno de los usos más amplios y quizá el menos conocido en el tema de los geosintéticos. ¿Por qué digo más amplios? Porque hoy en día, aunque está muy enfocado al tema de la protección de la geomembrana contra la perforación, la protección la podemos generar con el control de la erosión, con estructuras para evitar el daño o para recuperar terrenos perdidos por acción del oleaje y corrientes en el mar o por corrientes en una ribera de un río, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hablar un poquito con más detalle más adelante en las imágenes de las aplicaciones para que me entiendan un poquito más. Pero bueno, en el tema de la geomembrana tiene muchas características muy buenas, como es una permeabilidad prácticamente nula, pueden soportar químicos sin degradarse en altas concentraciones, pueden deformarse, como les comentaba, muchísimo sin tener una falla en su estructura. Sin embargo, son muy malas o prácticamente pésimas, por decirlo de algún modo, el tema de la perforación. Son más delicadas que el cristal, literalmente. Si nosotros no ponemos algo entre nuestro suelo y nuestra geomembrana y se nos olvida por alguna cuestión hacer una limpieza y nos quedan algunas gravas o alguna roca o algo por el estilo, nuestra geomembrana seguramente se va a perforar y obviamente perforada no va a funcionar porque no va a dar el tema de la impermeabilización. Como dicen, nadie es perfecto, aunque parezca que sí. Y en este caso, pues bueno, las geomembranas son muy buenas para muchas cosas, pero nunca
van a aguantar, son muy delicadas. Casi uno las ve y se les hace un agujerito. Y en el otro tema de lo que les comentaba es la protección contra agentes erosivos en el suelo, que es hoy en día otro de los temas que creo yo debemos enfocarnos mucho en el área geosintéticos para permitir la reintegración y la restauración del equilibrio ecológico, ayudándole un poquito también a nuestro ambiente, a darle un soporte adicional que por sí solo no podría tener. Muy bien. Seguimos. ¿Quieren que hagamos un pequeño break? Bueno, supongo que seguimos. Propiedades de los geotextiles. Aquí es donde vamos ya a entrar de manera muy importante a las características relacionadas con ASTM, donde tenemos propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas. Como pueden ver, cada una de estas está relacionada con una norma ASTM, de las cuales veremos en un momento cómo son las pruebas que se realizan. En las propiedades físicas, bueno, tenemos cuál es el tipo de resina que usamos para su fabricación, de las que hemos hablado: polipropileno, poliéster, polietileno de alta densidad, PVDA, etcétera. Tenemos el proceso de fabricación, si son extruidas, si son tejidas, si son no tejidas. Tenemos el espesor, es el ancho de la, tenemos masa por unidad de área, que en realidad estos dos, aunque sigan portándose y tienen bien sus normas ASTM, cada vez son menos importantes porque pues están realmente muy enfocados a el proceso de fabricación de cada uno de los productores. Podemos tener un menor espesor con la misma masa por unidad de área, simplemente el proceso de arrujado de un fabricante es mejor, entonces puede generar un material más delgado, o el que un fabricante nada más lo termofije en una sola cara y otro lo haga en dos caras, y esto genera igual que tengan el mismo peso por unidad de área, pero un espesor de una cuarta parte de lo que sería si no tuviera ese termofijado. Y tenemos la resistencia al pull-out, que me acabo de dar cuenta que está mal escrito pull-out. Una disculpa por eso, que bueno, es parte de las características que tienen, sobre todo muy enfocado al tema de la construcción de muros. Desde mi punto de vista en general, las resistencias, lo más importante son las propiedades mecánicas e hidráulicas de los geotextiles, donde tenemos una resistencia a la tensión grab de tira ancha. La tira ancha normalmente, cuando los vamos a usar principalmente para refuerzo de suelos, tenemos desgarre trapezoidal conforme a la norma ASTM de 4533. Y en el caso de los geotextiles, muy importante la resistencia al punzonamiento CBR. Seguramente en algún momento se van a encontrar con una norma anterior que decía simplemente resistencia al punzonamiento, y si no mal recuerdo estaba en función de la norma ASTM 4832, si no mal recuerdo. Esa norma desde el año 2009 aproximadamente dejó de ser válida porque era una norma enfocada a la perforación, pero para textiles del tipo de uso cotidiano como ropa o telas para manteles, cosas por el estilo. Se modificó y se generó la norma 6241, principalmente porque la prueba se enfoca al California Bearing Ratio, lo que en español normalmente le llamamos el BRS, pero bueno, finalmente por ser normas de origen
americano se quedó como CBR, está enfocado. ¿Por qué? Porque finalmente nuestros materiales van a estar relacionados directamente con el uso en suelos. Entonces, por eso se usó el CBR, que bueno, prácticamente es lo mismo con el BRS. Y tenemos en algunos puntos resistencia a la costura, según la norma 4884, que está enfocado sobre todo a estructuras del tipo como los tubos geotextil que hablábamos, en aplicaciones muy específicas como es la protección, ya que estos en la protección costera o protección de estructuras en ríos, nuestros geotextiles estarán unidos en un punto con otro, en una orilla con otra, y deben ir costurados o cosidos. Esa resistencia es como la soldadura en una estructura de concreto, en una estructura de acero, perdonen, donde el punto donde puede fallar la estructura es la soldadura de una unidad con otra. Entonces, la resistencia a la costura ven en algo muy similar a la soldadura en acero y tiene que tener obviamente una resistencia mayor a la resistencia normal en este caso, el geotextil. El AOS, según la norma STMD 4751, es lo que se le llama en inglés Apparent Opening Size, que es el tamaño de abertura aparente y es qué tanto puede filtrar. Esto está muy relacionado con la geotecnia en el tema de si pasa la malla 100, si pasa la malla 200, si pasa la malla 20. Es exactamente lo mismo, nada más que enfocado a mí en el tema de los geosintéticos, es la abertura de poro que tiene nuestras telas principalmente. Esto no se usa, el AOS no se usa en geomallas porque obviamente la geomalla está construida para tener una abertura grande. Entre más pequeño es el AOS, más fina la partícula que nosotros podemos retener. La permitividad está relacionada con la permeabilidad, que es la velocidad de paso del flujo, y la permitividad, que es la característica que hoy más se reporta, nos combina la permeabilidad con el espesor del geosintético y bueno, va muy en función del proceso de fabricación de cada uno de los fabricantes, como les comentaba en un momento. Se sigue reportando la permeabilidad, pero cada vez más lo que van a encontrar ustedes es únicamente el valor de permitividad en las fichas técnicas. Y por último, tenemos la tasa de flujo, que es la cantidad de agua por unidad de tiempo y por unidad de área que pasa a través de nuestra estructura de geotextil. Aquí les voy a mostrar algunas fichas técnicas genéricas. Perdón, primero van las pruebas. Estas son las máquinas que usamos para realizar las diferentes pruebas sobre todo en el tema de resistencias mecánicas, donde tenemos la resistencia a la tensión GRAB, la resistencia de banda ancha. La diferencia, como podrán ver, se le llama banda ancha, obviamente como lo ven en la imagen, es una tira mucho más gruesa que lo que es la tensión GRAB. Tenemos desgarre trapezoidal, que lo que buscamos es generar la falla en nuestra estructura, generando una especie como de trapecio con la deformación de nuestra tela. Tenemos el punzonamiento, que es hacer una especie de prueba de penetración estándar a nuestro geotextil. Y tenemos también el tema de permeabilidad. Hay pruebas adicionales como es la resistencia UV, que es que tanto se mantiene la resistencia en el largo plazo ante la acción de los rayos UV, aunque en realidad esta prueba pues no es tan importante porque al estar compensados nuestros materiales, de estar enterrados o debajo de una capa de suelo, pues la incidencia UV es prácticamente nula, entonces no nos afecta realmente
en el comportamiento de los suelos, pero geosintéticos, disculpen, pero sí, de todas maneras, se llega a reportar dentro de las fichas técnicas. Aquí tenemos una ficha técnica de un geotextil tejido, donde tenemos una resistencia a la tensión que tiene 1690 newtons. Normalmente se reportan tanto unidades en sistema inglés como en sistema métrico, porque son materiales que van a trabajar en cualquiera de las dos lenguas. Tenemos el porcentaje de formación. Los geotextiles no tejidos normalmente tienen del 50 hacia arriba en la deformación, quiere decir que se van a deformar considerablemente. Tenemos la perforación CBR de 4.6 kilonewtons, etcétera, etcétera. Aquí está, por ejemplo, lo que les comentaba en el tema de la durabilidad, aunque no es un valor que realmente como tal nos interese porque van a estar cubiertos y protegidos por la estructura de suelo, pues bueno, de todas maneras se prueba para ver, en dado caso, la durabilidad pudiera ser algo importante para estructuras como el caso de los tubos de textil, donde la incidencia solar sí va a ser importante, ya que van a estar, aun cuando se encuentren bajo el agua, sí van a tener un cierto grado de incidencia. Cuando van a estar en estructuras semisumergidas o sobre el agua, pues esta resistencia UV es importante porque va a degradar la resistencia última que tengan nuestros materiales, pero en el caso de los no tejidos en particular no es algo que nos preocupe mucho. Esta es una ficha técnica muy general de lo que es un geotextil tejido, donde normalmente aquí hacemos diferencia entre el MD y el CD. Se preguntarán a qué se refieren estas dos características. Esto es el MD, lo que le llamamos el Machine Direction. Esto quiere decir en el sentido en el que se van fabricando los geotextiles y van saliendo de nuestro telar, se toma nuestra dirección principal y la resistencia más importante. Y en el sentido transversal, recordemos que nuestros geotextiles tejidos son una estructura perpendicular de las tiras y tenemos, se mide la resistencia en ese sentido también. Igual tenemos, se miden ante diferentes deformaciones. Esto lo podemos platicar un poco más adelante en otro momento. ¿Para qué sirven esta resistencia al 2%, al 5% y al 10% de la deformación? Y está enfocada a la manera en que nosotros vayamos a diseñar nuestra estructura y el uso que se le vaya a dar. Tenemos la tasa de flujo, como pueden ver, en este caso este geotextil tiene 82 litros por minuto por metro cuadrado. Tiene una permeabilidad de 0.001 centímetros por segundo, una permitividad de 0.025 sobre segundo o segundos a la -1, una apertura aparente de poro de 0.43, que sería la malla 40, y tiene un porcentaje de resistencia retenida de 80% a 500 horas de trato. Las geomallas, igual. Las propiedades que tenemos, igual hablamos de físicas, mecánicas, en este caso las hidráulicas, pues realmente no aplican porque vamos a dejar pasar todo el agua. No tenemos una apertura como tal que nos funcione como el AOS, lo que es una estructura completamente abierta, pero sí tenemos resistencia a la tensión, que es uno de los puntos más importantes. Tenemos la eficiencia de la unión, que es el punto donde se entrelazan las dos costillas, la rigidez flexural, estabilidad de la apertura, resistencia a la ruptura por fluencia, resistencia en la instalación, a la degradación de largo plazo y a la degradación UV. Igual, estas características las tenemos en una ficha de este tipo, donde tenemos una resistencia a la tensión
de 31 kilonewtons por metro. Bueno, en esta se nos olvidó, vamos a pasarnos aquí porque no pusimos las normas ASTM. Tenemos las geomallas, la norma STM para resistencia a la tensión normalmente tenemos la ASTM de 6637, que es desde mi punto de vista la más importante, porque bueno, nuestras geomallas deben de estar diseñadas para resistir del orden del 2 o el 5%, estos valores de aquí. ¿Por qué no la resistencia última? Porque la resistencia última es el punto donde nuestra geomalla va a fallar. Entonces nosotros no queremos diseñar hasta ese punto. Tenemos porcentajes de resistencia a daños contra instalación, de largo plazo, resistencia a la degradación UV. Aquí si pueden ver, no tenemos una disminución en la resistencia ante la degradación UV por lo mismo, porque van a estar enterrados. En el caso de los mantos de control de erosión, tenemos resistencia a la tensión. Igual, como pueden ver, la resistencia a la tensión es un punto común prácticamente todos los materiales geosintéticos. Y aquí sí es muy importante la degradación UV entre 3000 y 10,000 horas, porque estos están pensados a que queden expuestos, al igual que los tubos, que lo que les comentaba, los tubos geotextil. Una ficha técnica, como pueden ver igual, tenemos la resistencia, la norma STM 4535 para el tema de la resistencia UV en diferentes tiempos. Tenemos resiliencia y espesor con estas normas 6524 y 6567. Penetración de la luz es algo muy importante. Aquí podemos tener la masa por unidad de área, pero realmente tampoco es algo que nos preocupe mucho, pues finalmente, como les he comentado, es qué tanto material usa el fabricante para llegar a estas mismas resistencias. Esto me lo voy a pasar un poquito más rápido porque es muy parecido. Vamos a hablar ya un poquito de algo más técnico que son las propiedades. ¿Qué es mejor, el virgen o el reciclado? Dependerá mucho, sobre todo en la aplicación. Si estamos hablando de un geosintético que vamos a usar para separación, para filtración e incluso en cierto grado para drenaje, podemos usar un geosintético con cierto grado de material reciclado, sobre todo cuando estamos hablando de poliéster. Es muy común que podamos usar un material reciclado. Cuando hablamos de polipropileno, de polietileno, de PVC, lo normal, lo más común es que se usen materiales o fibras 100% vírgenes, bien por el tema de costo. El reciclado del poliéster es el más común. Normalmente los poliésteres, cuando tienen uno o dos reciclados reutilizados, tienen muy buenas características y se pueden volver a usar de manera bastante buena sin que pierdan mayores características. Obviamente, uno de los que yo les diría definitivamente no es sobre todo cuando el material de origen del poliéster es de color claro, un gris, un verde. Las botellas, por ejemplo, de color verde o de algún color adicional, ya tienen muchos reciclados y eso sí generan muy bajas resistencias en materiales de muy baja calidad. En el tema de evaluación de calidad, tenemos dos valores y esto es bien importante para cuando ustedes hagan sus diseños. Tenemos dos maneras en que vamos a evaluar el control de calidad o qué tan bueno, qué tan malo son nuestros materiales. Uno son los valores típicos, a los que le podemos llamar también que nuestras fichas técnicas están reportadas en valores promedio.
y lo que le llamamos los valores mínimos promedio por rollo. Por sus siglas en inglés los van a conocer como valores MAR, que significa Minimum Average Roll Value. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los valores típicos, lo que nos dicen es que el 50% de los materiales que nosotros recibamos en obra van a cumplir con los valores que nos pongan en nuestra ficha técnica, pero el otro 50% va a estar por debajo de esos valores. Obviamente eso no es lo ideal. Los valores mínimos promedio por rollo o MAR lo que nos garantiza es que por lo menos el 97% del material que nosotros recibamos en nuestra obra van a cumplir o exceder los valores que tengamos en nuestra ficha técnica y solo el 3% o menos pueden estar por debajo. Obviamente, nosotros que vamos a querer siempre que los materiales que solicitemos o que diseñemos o que vayamos a usar cumplan con estos valores MAR. Esto es un ejemplo de cómo, bueno, aquí tenemos 8 pruebas para cada uno de materiales. Tienen un valor de resistencia, por decir, de 643, etcétera, etcétera. Y tenemos un valor de 640.13 en promedio. Pero, ¿qué pasa? Como pueden ver, aquí la mitad van a quedar por arriba, van a cumplir este 640 y la otra mitad quedan por debajo. Los valores MAR se calculan como el promedio, el valor promedio, menos 2 veces la desviación estándar. Esto que lo que nos da es que nuestros valores quedan en un rango de este lado de la curva, donde solamente, como les comentaba, menos del 3% no van a cumplir con nuestros valores. Esto que genera para los fabricantes es tener un muchísimo mejor control de calidad y garantizar que el material que tú estés diseñando va a tener realmente un valor superior al que podemos y su falla va a ser prácticamente mínima. Es muy, muy importante, por eso siempre nos vamos a ir o es recomendable usar valores VAR, salvo que en alguna ocasión por cuestiones ajenas a nosotros, el único que tengamos acceso sea un valor, materiales en valor promedio. Ahora tenemos, basados en las mismas normas ASTM, se generó la norma AASHTO M288, que digamos que es como que la versión de los geosintéticos de la Biblia. Esta norma nos da prácticamente todas las reglas para los geosintéticos y nos divide en el caso de geotextiles 3 tipos de clase y que irán en función de el uso que le vayamos a dar. Como pueden ver, los valores, conforme va aumentando la clase, los valores van disminuyendo. Eso quiere decir que son menos. La clase 3 tiene menos requerimientos que la clase 1. Yo en general recomendaría siempre diseñar sus estructuras usando geotextiles que estén o en clase 1 o en clase 2. Es lo mejor, van a estar siempre protegidos. Y por el otro lado, la diferencia desde el punto de vista económico, porque siempre tenemos que buscar un equilibrio entre la técnica y la economía, la diferencia entre el uso de estas dos clases no es tan alta como para que nos genere algún detalle que pueda ser demasiado cara a la estructura. No, en este caso no. Lo mejor es estar en 2. Lo más común es que los geotextiles se usen con base en la clase 2, pero en estructuras de uso de altos requerimientos, de alto desempeño, pues obviamente siempre recomendaremos usar geotextiles con base en la clase 1. Importante advertir que esta recomendación es una generalización que se complementa con varias tablas de acuerdo a la función del geotextil y que lo más recomendable siempre será analizar cada caso.
Es muy, muy, muy importante que tengan ustedes en cuenta. Estas son algunas de las organizaciones con las que contamos hoy en día y a las que ustedes como parte de ASTM seguramente pueden tener acceso de manera muy sencilla. En Perú, por ejemplo, se tiene el capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, el IGS, a la cual los invito a formar parte, incluso si no mal tengo entendido, tienen también su capítulo estudiantil. El IGS a nivel internacional también tiene sus capítulos estudiantiles y es bueno. eh, Otra de las sociedades que a nosotros en el tema de geosintéticos nos rigen. Tenemos el Instituto de Geosintéticos, tenemos el Instituto de Investigación en Geosintéticos, tenemos el Instituto de Acreditación y tenemos este programa que es el Gaia Lab, que es el que da las certificaciones para los laboratorios que prueban nuestros diferentes materiales. Ya hablando de las aplicaciones, bueno, tenemos la parte de separación que puede ser en caminos no pavimentados, caminos de acceso, plataformas de trabajo, vías férreas, coberturas en rellenos sanitarios, zonas de precarga, áreas generales de terracería, protección costera y de ríos, campos deportivos y demás, y que a la vez puede ser la función primaria del geotextil no tejido, la secundaria puede ser tema de filtro. Es muy difícil que vayan separados, pero puede darse el caso. Aquí algunas imágenes de cómo funciona el filtro con los geotextiles. En el caso, igual el filtro tenemos dos, los geotextiles no tejidos, pero también tenemos geotextiles tejidos, que puede ser colocación en respaldos de muros de gavión o muros mecánicamente estabilizados, trincheras drenantes, encamisado de tubos, drenaje, terrapel. Aquí algunas imágenes, tenemos los famosos gaviones, tenemos estructuras de muros mecánicamente estabilizados, trincheras drenantes. Y esto, por ejemplo, esta es un video que a mí en lo particular me gusta mucho. Esto es un tubo geotextil, esto es un proyecto en particular mío, donde estamos haciendo el filtrado de un material dentro de los tubos. Dejamos salir el agua, como ustedes pueden ver, muy, muy, muy rápido. Y esta estructura es esta misma que ven ustedes acá. Nuestro material que estamos filtrando queda dentro de nuestra estructura de tubo y dejamos salir el agua con esta velocidad. Es lo que les da una idea, es la tasa de flujo en la característica de los geotextiles, en este caso muy bien particular, son geotextiles tejidos de alta resistencia. Bueno, aquí pueden ver el tamaño de las estructuras que podemos nosotros trabajar. Drenaje y transmisión, igual tenemos los geotextiles, tenemos georredes, tenemos geodrenes. Algunos ejemplos muy particulares donde tenemos estructuras combinadas de los geocompuestos, un geotextil no tejido con una georred. Tenemos igual aquí en estructuras verticales. Estos puntos que ven aquí en la parte de abajo, los vimos en los geocompuestos, son los drenes verticales, muy, muy usados sobre todo cuando vamos a hacer precargas o requerimos hacer preconsolidaciones o consolidaciones controladas. Tenemos impermeabilización, algunos de los ejemplos, el ejemplo que vimos hace un rato que es la impermeabilización del recubrimiento primario en los túneles, tenemos lagos, tenemos cubiertas o azoteas, tenemos ollas de captación de agua, tenemos drenaje en minería, esto es una estructura de minería, aquí tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales. En el tema de refuerzo, que en mi muy particular es uno de los temas que más me gustan.
donde tenemos esta imagen es lo que le llamamos una cubierta flotante sobre un material de una mina que tiene prácticamente nula capacidad de carga. Colocamos nuestro geotextil tejido de alta resistencia y hacemos el relleno de material. Como pueden ver, la capacidad de soporte que tiene este geotextil es bastante amplia. Tenemos también refuerzo de balastro para la estructura ferroviaria. Esta geomalla que alcanzan a ver aquí pequeña, lo que hace es disminuir el pateo que por vibración del paso del tren genera, y esto, aunque pudiera ser no un refuerzo como tal, lo que hace es el confinamiento del balastro, disminuyendo el material que se requiere para el mantenimiento. Espacía el mantenimiento de este balastro incluso hasta el doble. Eso en ahorro en el mediano y largo plazo para el mantenimiento de las vías férreas es considerable. Aquí tenemos un muro mecánicamente estabilizado, un muro de lo que se le conoce comúnmente como tierra armada, reforzado con geosintéticos. Tenemos el reforzamiento de un terreno de origen de dragado para la conformación de una nueva área portuaria. Tenemos aquí la geocelda, que les comentaba, puede ser parte de nuestra estructura de pavimento para la ampliación de un patio de contenedores, la cual nos da, aparte de la adición en el refuerzo, un confinamiento considerable, garantizando un menor o utilizando una menor en nuestra estructura de pavimento. La parte de protección, ahorita veremos, lo hemos hablado mucho, son obras muy diferentes. Tenemos estructuras de rompeolas. Estas son unas islas que se hicieron en Fort Prince, en Florida, donde toda la estructura que ven aquí en color negro y estos tómbolos están hechos con tubos geotextil. Tenemos la protección de nuestro pie del talud. Tenemos una recuperación de una vialidad que se había perdido por acción del río. Tenemos protección contra la erosión en taludes con mantas biodegradables. Esta es madera, esta es fibra de coco. Aquí tenemos mantas permanentes para la protección de taludes en la vía ferroviaria. Esto es un talud donde literalmente estamos buscando la revegetación, y aquí tenemos una estructura que funcionará como el corazón de duna. Este es un proyecto que hicimos en Kenia. Tenemos adicionalmente otros materiales para protección, que son los colchones marinos y las formaletas textiles de las que hablamos anteriormente. Tenemos geocompuestos marinos que nos permiten proteger el fondo de y poder construir nuestras estructuras sin dañar el terreno que tenemos que funcionar como base. Pues bueno, esto fue a lo mejor muy rápido, muy general. Como les comentaba yo, de esto podemos ampliar cada una de las aplicaciones de manera muy particular y hacer un seminario igual de 1 hora y media, 2 horas o más, para cada uno de los temas, refuerzos. Se puede separar en temas de refuerzo de suelos, estructuras de pavimento, de refuerzo para estructuras de muros mecánicamente estabilizados, tema de control de erosión. Es muy, muy amplio, las aplicaciones son muchísimas. Espero no haberlos bombardeado con demasiada información, no haber hablado demasiado rápido. Yo estoy a sus órdenes, todas las dudas que tengan. Aquí estamos. Muchas gracias nuevamente, Esmeralda, y a todo el equipo del capítulo de ASTM por la invitación. Pues pasemos a las preguntas. Ya, muchas gracias, ingeniero José Armando, por la increíble presentación. Bien, ahora procederemos al espacio de preguntas. Asimismo,
queremos mencionarles que al final se enviará el formulario de satisfacción. Bueno, la sección de preguntas. Bueno, quedamos agradecidos por parte de la comitiva de Geotecnia. A usted, ingeniero José. Bueno, a continuación mostraré las preguntas que se realizaron a lo largo de la ponencia. La primera de ellas es, ¿a qué se dice material de banco? Lo que le llamamos nosotros material de banco es el material que se tiene que extraer de un punto que está normalmente, se hace por voladuras. Un banco de materiales es una zona la cual se ha explorado y se ha analizado y sabemos que el material que existe ahí tiene las características que nosotros estamos buscando para construir nuestras estructuras, pero son características muy, muy controladas y muy, muy específicas. Normalmente no están muy cerca de nuestras áreas de trabajo, pueden llegar a serlo, pero bueno, son, digamos, un banco sería como una mina, pudiera ser una mina a cielo abierto o subterránea, eso no importa, pero que bueno, nos va a dar un material con características muy, 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 muy específicas para el uso que le estemos buscando. Bueno, la segunda cuestión que nos hacen es, en cuanto a calidades de materia prima para la fabricación de geotextiles y geomallas, ¿nos podría indicar cuál es la escala de la mejor calidad a la menor calidad? Las resinas vírgenes siempre serán la mejor calidad. ¿Por qué? Porque, bueno, no han tenido un uso adicional. Las más comunes que se usan en resinas vírgenes son polietileno de alta densidad, que en geosintéticos le llamamos HDPE, que se usa en tubería, le llaman el PEAD o PAD. Es exactamente el mismo material, normalmente es virgen. El polipropileno es el más usado. El PVC también normalmente es resina virgen. El poliéster es donde yo les comentaba que cuando el poliéster tiene uno o dos usos, puede usarse todavía con muy buenos resultados, pero ya más ya no. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando esto es más enfocado sobre todo a geotextiles. En geomallas es muy difícil que usemos un material reciclado, aun cuando sean de poliéster. Los reciclados son normalmente en geotextiles no tejidos únicamente. Las demás son prácticamente todos usan fibras vírgenes, sea poliéster, polipropileno, polietileno de alta densidad, PVA, etcétera, etcétera. Solo tenemos que tener cuidado en los geotextiles no tejidos, que ese reuso no sea demasiado, porque si el poliéster pierde ciertas características después del tercer uso. Entonces, sobre todo en el tema de resistencia a la tensión, las características o propiedades hidráulicas se mantienen un poco. Podemos disminuir en el tema de la apertura de poro también, pero no es algo que sea dramático, por decirlo de algún modo. Pero sí, lo recomendable es que esté y que sea solo un porcentaje de la materia que se usa para la fabricación. O sea, podemos usar un 30 un 50% de materia de poliéster virgen y el resto de poliéster reciclado. Es válido, se logran buenas características. Entre más porcentaje de materia virgen usamos, obviamente mejores resultados vamos a tener. Bueno, pasemos a la tercera pregunta. ¿Se puede utilizar el geotextil no tejido para envolver tubería cribada como filtro? Sí, claro. Es uno de sus principales usos. Incluso hay algunas fábricas de tubería que ya venden la tubería con eso, lo que le llamamos nosotros el calcetín, que es un tubo fabricado con el geotextil. Normalmente se usa polipropileno,
aunque en realidad debería de usarse más el poliéster porque el poliéster tiene mejor capacidad de drenaje y de filtración que el polipropileno. Pero sí, sí es muy, muy usado. Se pueden fabricar en la misma obra, pero ya hay muchas empresas de tubería que fabrican sus tuberías perforadas con ese mismo filtro de geotextil. Entiendo. Bueno, la cuarta pregunta que se nos hace es, ¿qué tipo de geosintético usaría cuando quiero construir drenajes naturales enterrados envolviendo la grava de drenaje? El geotextil no tejido es el más común. Eso es a lo que le llamamos un dren francés, donde se coloca el geotextil en forma de U en todo el contorno de la estructura y esto se rellena y se coloca el tubo ranurado en el fondo. Hoy en día incluso existen algunos geocompuestos, geodrenes que se los conoce, dos tipos principal con una geored, que es un geosintético de forma romboidal de espesor pequeño, o uno que es de conos, tipo el portahuevo, que llevan esa cobertura de geotextil y que nos permite generar el mismo concepto del dren francés, pero en vez de ser el dren francés, normalmente tiene una estructura de unos 60 a 70 centímetros de ancho y una profundidad aproximadamente de 1 metro a 1,20 m. Eso mismo se puede lograr con una zanja de 10 centímetros con el geocompuesto dentro en profundidades de 90 centímetros máximo, porque tiene una mejor capacidad de drenaje que las estructuras de materiales graduados, que son los más usados. Ok. Bueno, la siguiente cuestión que se nos hace es, ¿qué geosintético se debe usar cuando se requiere separar y estabilizar materiales? Normalmente lo que se usa es un geotextil, puede ser, si es únicamente separación, puede ser geotextil tejido o puede ser no tejido también. Pero si estamos hablando de estabilización como tema de refuerzo, es definitivamente un geotextil no tejido. Perdónenme, un geotextil tejido. Los no tejidos normalmente para refuerzo no se usan porque sus resistencias a la tensión son bajas en comparación con las que podemos lograr con los geotextiles tejidos. Ahora, esto es un tema bien, bien importante y me gusta mucho esa pregunta. Normalmente se confunde estabilización con control de erosión y no es lo mismo. La estabilización es cuando requerimos controlar alguno de los movimientos de nuestra estructura, hablando de volteo, hablando de deslizamiento, hablando de estabilidad interna, hablando de estabilidad global. Cuando necesitamos darle un refuerzo para controlar alguna de estas características del suelo, eso es estabilización. Cuando estamos hablando de evitar que haya un movimiento superficial, eso es control de erosión y es bien, bien delicado que no confundamos estos dos valores. Si hablamos de estabilización como refuerzo para evitar, como les digo, cualquiera de estos dos tipos de movimientos en el suelo, sí, un geotextil tejido. Si lo que estaban más bien pensando era el tema de control de erosión, podemos usar un geotextil no tejido y también podemos usar alguno de los mantos para control de erosión, ya sean biodegradables, como puede ser mantos de coco, de yute, de paja, de madera, o los permanentes que normalmente son de polipropileno o pueden ser de nylon también. Y los permanentes normalmente pueden lograr resistencias muy, 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 muy altas a la tensión. Interesante lo que nos comenta este ingeniero. Bueno, Milagros Mamani nos pregunta, ¿Incito hace alguna prueba o ensayo al geotextil? ¿Incito? Normalmente no,
Normalmente se hacen en el laboratorio por el tipo de equipos como los que vieron en la presentación. ¿Qué se les puede hacer en situ? Puede hacerse el tema de la revisión de la masa por unidad de área. Tomas un tramo de 1 metro cuadrado, literalmente lo pesas para ver que estás recibiendo el geotextil de 200 gramos. Puedes hacer un tema de filtración, eso sí, de tasa de flujo también, pero es muy raro que se hagan este tipo de pruebas. En el caso, por ejemplo, de geomembranas, sí se hacen algunas pruebas, digamos, de control de calidad, muy específicos, pero son más bien de la instalación más que de otra cosa. También está Javier, quien nos hace la pregunta. Respecto a la geomalla biaxial para mejoramiento de vías, ¿cómo se debe diseñar el uso en base al tipo de material de la subrasante? Ok, bueno, eso ya es un tema muy amplio, pero bueno, a grandes rasgos, lo que tienes que saber es el tipo de material, las características, ángulos de fricción interna, límites líquidos, plásticos y demás. Tienes que saber las solicitaciones o las cargas este, que va a recibir tu estructura, y el diseño se realiza en base a lo que se le conoce como estado de servicio. Si recordarán, una de las características que veíamos en el caso de las geomallas es que decía resistencia a la tensión al 2%, al 5% y al 10%. Esos son los valores que vamos a tomar porque son con los que se va a desempeñar, en este caso, la geomalla. Es una, ante estados de servicio. La otra manera es resistencia a largo plazo, que es más bien para muros, pero en este caso es con esos tres valores. Lo más común es que se reporten al 2 y al 5%. Si llegan a tener el valor del 10% de la formación, es muy bueno, y son los tres valores con los que se toma para el diseño de las estructuras, amén de otros temas de factores de reducción por daños e instalación y demás. Pero el del suelo tienes que tener de tu suelo de cimentación, el coeficiente de reacción, la K, de tu material de la subrasante, las características, ángulo de fricción, cohesión. Normalmente en cohesión yo prefiero considerar el valor de cohesión en 0 para irme al extremo, pero si tú sabes que tu terreno tiene ya un valor muy específico, puedes usarlo y quizá no generar una estructura tan robusta como pudiera ser el uso de un valor de cohesión de 0. Continuamos con Isidro, quien nos dice, ¿los geotextiles podrían usarse sobre suelos con presencia de arcillas expansivas? Sí, depende por qué. Si lo que estás pensando es simplemente separación y filtros, sí, definitivamente. Cuando estamos hablando de refuerzo, ya es otro tema. Normalmente hacemos una combinación del geotextil con una geomalla o del geotextil con una geocelda o algo por el estilo. Pero sí, definitivamente el geotextil no tejido tejido funciona muy bien con arcillas expansivas. Milagros nos hace una segunda cuestión en la cual Ujú. menciona, in situ, ¿cuál es la prueba más importante de la geomembrana texturizada, la geomembrana lisa en caso de soldadura? En realidad las dos tienen tres pruebas. La más importante, híjole, la verdad es que yo diría que las tres. Una es la prueba de campana, donde lo que se ve es la hermeticidad de la soldadura. La otra, bueno, en realidad son dos. La otra es la prueba de cupones, donde lo que se hace es una prueba de tensión de la soldadura, algo muy similar a la prueba
a la prueba de la soldadura en acero. Pero es lo mismo para texturizadas que para lisas, porque al final la texturizada en los extremos de los rollos es lisa. ¿Para qué? Para que el equipo de termofusión pueda generar esa unión entre un lienzo y otro. La texturizada no es 100% texturizada en todo su lado, entonces estas son dos. La prueba de cupones es una prueba destructiva, literalmente se jala los cupones hasta que fallan y se ve la resistencia a la tensión que lograron. Existe otra tercera que es la prueba de chispa, que lo que nos hace también ver es si hay alguna fuga o quedó alguna abertura o alguna ruptura en la membrana, pero normalmente esa se genera una vez de que ya está en funcionamiento. Pero al instalarla, la prueba de campana y la prueba de cupones son las dos más comunes. En la prueba de campana se coloca una campana hermética, se inyecta aire en la soldadura hacia un lado y la presión se tiene que mantener constante. Si tenemos pérdida de presión o de plano no hay presión, es porque tenemos alguna fuga en alguno de los puntos. Bueno, chicos, trataremos de contestar a todas las cuestiones que tienen hasta las 11:50. Sin más, continuamos. Bueno, Mateo nos pregunta, sobre los geocompuestos, geomallas y geotextiles, ¿tiene un cierto tiempo de vida útil o simplemente quedan en el suelo sin requerir un mantenimiento? Sí, normalmente quedan en el suelo y no requieren ya más allá. Los únicos que pudieran en algún momento requerir algún mantenimiento, hablando de geocompuestos, son los que funcionarán como drenes. Al final del día pudiera haber algún tema de un material muy fino que pase y que lo pueda colmatar el geotextil y que lo pueda llegar a tapar. En control de erosión, pues bueno, tienen una vida útil algunos muy larga, superior a los 25 años, pero por acción de la degradación UV se pueden perder y pudiéramos requerir volverlos a colocar, pero los que quedan dentro de la estructura del suelo, pues no, realmente no requieren ningún mantenimiento adicional. Como penúltima cuestión tenemos ¿qué geomallas o geotextiles se pueden usar en los cerros o quebradas para evitar los huaicos o derrumbes? Más o menos. Yo te diría que realmente ninguno. Hay algunos mantos de alta resistencia, Ujú. pero para el tema de control de caídos, lo mejor es usar acero, mallas de acero, anclas de fricción y demás. Los geosintéticos normalmente no van a lograr ese nivel de resistencia como para funcionar como una estructura de control de caídos activa. Bueno, perdón, pasiva. No, te van a controlar la erosión superficial, pero un control de caídos de ese tipo, no, ninguno en realidad. Como última cuestión, nos preguntan sobre los costos de las geomallas y geotextiles. ¿Cuál es aproximadamente? Híjole, la verdad es que ¿Sabe usted? es muy amplio. Va en función los geotextiles de su peso, en geotextiles, tejidos y geomallas va en función de la resistencia. Yo podría decirte que puedes encontrar geotextiles a lo mejor que cuesten del orden de 50 centavos de dólar por metro cuadrado, hasta geotextiles que cuesten 7 u 8 dólares por metro cuadrado. Geomallas igual que tengan resistencias de 2000 kilonewtons por metro que pueden costar 15, 20 dólares por metro cuadrado. La verdad es que es muy amplio y va en función de las características.
Bueno, hemos llegado al final de la sesión de hoy. Nuevamente agradecemos al ingeniero José Armando Pérez Pérez por su presentación y a todos los presentes por asistir. En el siguiente formulario de satisfacción podrán calificar este evento y validar su asistencia. Un momento. Muchas gracias a todos. Esperemos que este sea el primero de varias pláticas que podamos tener. Yo quedo a sus órdenes y seguimos en contacto. Quedamos muy agradecidos, ingeniero. Chicos, pero también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Un momento, por favor. Aquí está. Aquí está. Pueden entrar y ver todas las ponencias que nosotros hacemos como organización de ACTM. Asimismo, recordarles que la ponencia que fue grabada será subida en la plataforma de YouTube y podrán apreciar el material que se expuso. Quedamos muy agradecidos por esta ponencia, todos. Muchas gracias.